Ahora sí. Ahora vuelvo a recalcar el título. Una vez que hemos estudiado entonces los primeros 3 capítulos de nuestros privilegios que tenemos en el Señor, ¿qué hacer con lo que Dios ha hecho? Es la pregunta. ¿Qué espera Dios de nosotros al entender todo este plan, todo este propósito del Señor? Bueno, después de la parte revelacional de los 3 primeros capítulos, Pablo comienza a desarrollar la nueva vida que deriva de este conocimiento. Porque, amados, no se trata de intelectualismo, no se trata de sabiduría humana, filosófica. Se trata entonces de un conocimiento aplicable, un conocimiento práctico en el día a día. Si bien lo revelacional es lo primero, el asunto no termina ahí. La revelación no es un fin en sí misma, no es un fin en sí mismo la revelación, ¿ya? No se trata de convertirnos, no sé si la expresión se conoce acá, pero decimos en Chile, no se trata de convertirnos en cabezones teológicos, de esos hay muchos. Se trata de que la palabra de Dios pueda ser transmitida en todas nuestras áreas, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo, y que podamos entonces llegar a una praxis, a una práctica. En el reino de Dios no se trata de hacer para llegar a ser, no se trata de hacer cosas para llegar a ser la iglesia, no, porque eso ya lo hizo Cristo por nosotros. Amén, lo hemos entendido, ¿cierto? Sino de hacer porque somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso, primero es la revelación. Si somos la iglesia, si asumimos el rol que tenemos como iglesia, el propósito que tenemos como iglesia, sin lugar a dudas que haremos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Esto es lo que quiere decir Pablo cuando declara no por obras en el capítulo 2, pero sí dice creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora bien, precisamente son estas buenas obras que debemos andar, las que Pablo desarrolla a partir del capítulo 4. Entonces, en este contexto del capítulo 4 y 5, en que se deben asumir estos andares del cristiano, el caminar del cristiano. En efecto, son los andares del nuevo hombre que ha sido levantado en la resurrección de Cristo, o más bien dicho, oficialmente levantado allí en Pentecostés. En Pentecostés es cuando de manera oficial entonces parte la labor de la iglesia. Entonces, este nuevo hombre es un hombre corporativo, como cuerpo de Cristo, y el plural andéis corresponde al andar del cuerpo de Cristo. Entonces, esto significa que ningún creyente podrá de manera individual conformarse. La palabra conformarse no es de conformismo, sino de tomar forma. Como dice Pablo, no os conforméis a este siglo, Romanos 12:2. Conformarse a este siglo es amoldarse. Entonces nosotros no vamos a tomar la forma de la iglesia de manera individual, como ya lo hemos aprendido, sino en el cuerpo de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo en este libro, capítulo 4, versículos 20 al 32, en este contexto Pablo dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados,
conforme a la verdad que está en Cristo. Y este es el gran desafío que tenemos, amados, ahora que hemos entendido el propósito, el para qué estamos aquí. ¿Ya? Debemos entender que ahora lo que Dios espera de nosotros es que caminemos de una manera coherente con este llamado. Dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y esta palabra que también utiliza mi amiga que estudió, como dije, filosofía, que es misionera aquí en Barcelona, de este libro que presenté al principio, tiene este escrito, este párrafo de aquí. Aprender es adherir, ¿ya? Ad significa hacia, herir, hundir, hender, causar una hendidura. Y cuando la Biblia dice, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, la palabra entonces aprender habla de una marca, habla de una hendidura. ¿Se acuerda usted cuando Jacob en Génesis luchó con el ángel toda la noche? ¿Se acuerda? El ángel le dice, suéltame porque ya raya el alba y tengo que irme. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendice. Y peleó, dice, luchó con el ángel toda la noche. ¿Qué es lo que ocurrió? En ese momento Jacob, al terminar ese acontecimiento, ¿qué es lo que le ocurre a Jacob? Dos cosas. Primero, el Señor le cambia el nombre de Jacob a Israel. Jacob significa engañador, que él, ¿cierto?, junto a su madre engañaron a su padre Isaac para que lo bendijera, y esa característica tenía Jacob. Entonces no se llamará más tu nombre Jacob sino Israel. Hay un antes y un después en la vida de este hombre de Dios, ¿ya? Hay un antes y un después. ¿Y cómo se reflejó ese cambio y esa transformación en la vida de Jacob? ¿Qué es lo que pasa cuando lucha con el ángel y al finalizar? ¿Se acuerda usted la historia o no? Dice que el ángel le hirió en el muslo, en la cadera allí, y quedó con una marca. Aprender entonces significa que se impronta en nosotros una marca. Entonces conocer a Cristo, amados hermanos, no tiene que ver con intelecto, no tiene que ver con sabiduría, no tiene que ver con acumulación de conocimiento, sino que aprender significa que se produce una marca distintiva, un antes y un después, como en la vida de Jacob. Al luchar con el ángel y Dios al cambiarle el nombre, él estaba dejando atrás una forma de vida que le relacionaba con el engaño, con la astucia, con la humanidad. En cambio, luego de esa lucha queda herido. Y cada vez que Jacob, desde ahí en adelante, cada vez que caminó, esa marca distintiva estaba allí, recordándole que él sería el príncipe de la nación, no por sus méritos ni por la astucia, sino por una marca, una impronta de Dios. Eso es lo que Dios necesita de nosotros. Fíjese, en Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo, que también ora por la iglesia de los Colosenses, y Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo utiliza una palabra. En la Biblia encontramos a lo menos dos palabras para referirse a conocimiento. Bueno, aquí Josías es también alguien letrado en este tema, y la palabra conocimiento en el griego es gnosis, ¿cierto? Gnosis, que habla de un conocimiento, ¿cierto? Pero la palabra que utiliza el apóstol Pablo allí en Filipenses 1:9 y Colosenses 1:9, me parece que los dos son el mismo versículo, la palabra conocimiento es epignosis. Y la epignosis no habla de un conocimiento intelectual, de información. La epignosis habla de esto, de lo que dice el párrafo aquí, de una marca distintiva. Habla de un conocimiento basado en una experiencia, que es la experiencia que marca un antes y un después en la vida del apóstol Pablo. Cuando él estaba allí camino a Damasco para perseguir, ¿cierto?, a los cristianos, ¿qué es lo que ocurrió cuando se encuentra con Jesús? Hay también allí una marca distintiva. Físicamente queda ciego, ¿cierto? Y allí todos nosotros conocemos la historia. Pero de allí en adelante el apóstol se convierte de perseguidor a perseguido. De un hombre, ¿cierto?, que era opositor y enemigo de la fe, a un hombre, ¿cierto?, que Dios lo utilizó de una manera sorprendente. Escribe
13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Un hombre de Dios que recibió una marca. Pablo era intelectualmente muy capacitado como rabino en la Torá y en todo el conocimiento del Antiguo Pacto. Sin embargo, como lo dije hace un rato atrás, en Filipenses Pablo dice, todo mi trasfondo, judío, circuncidado al 8º día, todo lo tengo como basura, como pérdida, como estiércol, que es la palabra que utiliza allí. Por lo tanto, amados, cuando Pablo dice, ustedes no han aprendido hacia Cristo, o sea, el evangelio no es un concepto intelectual, el evangelio no es acumulación de teología, el evangelio es praxis, epignosis, conocimiento experimental. Yo he experimentado el poder, la gracia, el perdón, la restauración del Señor. Por eso que predicamos de un Cristo vivo, por eso que predicamos de un Cristo que es capaz de sanar, de restaurar, porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Y este ejemplo yo siempre lo pongo. Es fácil, por ejemplo, declarar el Salmo 23 cuando David dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, cuando tenemos dinero aquí en el bolsillo. Es fácil decir, el Señor es mi pastor cuando ya llega fin de mes y recibimos, ¿cierto?, en nuestra cuenta o en la cartola allí el sueldo que es el fruto de nuestro trabajo. Pero otra cosa es decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará cuando no tenemos nada. Cuando pasamos por esos momentos difíciles donde no tenemos moneda, ¿cómo le llaman ustedes? Moneda, efectivo le llamamos nosotros. O cuando vamos a la despensa y resulta que se nos está acabando la despensa. O cuando de un momento a otro tenemos que pasar por un desierto, una enfermedad. De un día para otro. Y Señor, ¿qué pasa aquí? Bueno, es en esas circunstancias donde nosotros entonces adquirimos conocimiento, recibimos una marca del Señor. Hoy yo puedo decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces, principalmente cuando empezamos nuestro ministerio con mi esposa, en los primeros años sí tuvimos muchas necesidades y no teníamos efectivo en el bolsillo, pero el Señor siempre nos suplió. Siempre nos suplió. Iban a nuestra casa a golpearnos sin siquiera pedir ayuda y llamar. Y llegaban a mi casa en una Navidad, no teníamos nada para hacer con mi esposa. Estaba la iglesia muy pequeñita en ese tiempo. El circulante de economía no era tan fuerte. Y me llama un pastor amigo de otra ciudad, me dice, Fernando, ¿estás en casa? Sí, voy para allá. Y llega con paquetes de mercadería y además con una ofrenda para que nosotros pudiésemos tener en esa Navidad. ¿Quién hace eso si no es el Señor? Por eso que, hermanos, aprender no tiene que ver con información, tiene que ver con praxis, con vivencia. Podemos nosotros decir, Dios suple mis necesidades. ¿Por qué? Porque cuando no tenía nada, Él se glorificó. Y podemos decir, como lo dijo Abraham en Génesis 22, Jehová Jireh. Esa declaración de Abraham es maravillosa. Porque es fácil decir Jehová Jireh porque nosotros trabajamos por un sueldo. Claro, nos cancelaron, pero eso no es Jehová Jireh. Es obvio, hay una lógica allí. Porque si trabajamos, obvio, vamos a recibir un salario. Pero como lo dije recién, es otra cosa cuando nosotros, hermanos, experimentamos la provisión del Señor de manera milagrosa, como lo vio Abraham. Abraham lo dio todo. Y esa declaración Jehová Jireh no está en el contexto de lo natural, está en el contexto de un hombre que dio todo y lo mejor que tenía, que era su hijo. ¿No fue así? Cuando él iba a matar a su hijo, el padre le dijo, no le hagas daño, ya sé que me temes. ¿Y qué es lo que aparece allí? Un cordero enredado. Dios suplió. Cuando nosotros nos entregamos el todo por el todo, experimentamos este Jehová Jireh. Porque no es una cuestión intelectual, no es una declaración de labios solamente, como lo promueve también la confesión positiva. Dígalo y No, hermano, puede usted gastar saliva y palabras, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con vivencia. Amén. Entonces la segunda parte de la carta a los Efesios tiene que ver con esto. Aprender entonces es tener una hendidura, una cicatriz, una marca bendita del Señor. Creemos que Dios es un Dios sanador. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Probablemente el domingo, pero
No quiero alargarme mucho, pero Javier sabe, el año pasado tuvimos lamentablemente una situación muy dura y difícil con la salud de mi esposa. Se tomó la bacteria del tétanos a fin de año y la verdad que bueno, no sabíamos que era el tétano. Y el día 31 de diciembre ella no fue capaz de levantarse, estábamos súper bien, habían ido nuestros consuegros a pasar Año Nuevo con nosotros y el día 31 no pudo levantarse sino hasta como las 8:30 de la tarde. Y así cenamos después el día 2 y el 3 ya estaba completamente inflamada, sus manos así como que se iban a reventar, comenzó a asfixiarse, era como dijo mi esposa, como que tenía un elefante aquí en el pecho, sus labios comenzaron por la deshidratación, todo el labio con heridas y tuvimos que llevarla a emergencia y gracias a Dios, bueno, lamentablemente el médico que la atendió no le hizo un cultivo, le hizo solamente una parte de los exámenes y le dieron antibióticos de alto espectro para alguna bacteria anaeróbica y la otra no me acuerdo cómo es, ¿sabes? Son dos. Sí, hay dos tipos, entonces le pusieron de alto espectro. Y bueno, estuvo ahí algunos días en la clínica, volvimos a casa y supuestamente estábamos bien, pero ella estuvo paralizada, quedó en silla de ruedas, no podía moverse. No entendíamos absolutamente nada. Mi esposa perdió lucidez, por lo tanto no se acordaba que había tenido un incidente, que estábamos nosotros ahí trabajando en casa, limpiando, haciendo aseo debajo de los árboles allí. Y llegó a los 3 o 4 días, le sale como una celulitis o un absceso en su tobillo derecho. A los 3 días tenía así grande, necrosado toda la piel. Fuimos de nuevo al médico y el médico dijo que un enfermero le haga una fístula allí con un bisturí y le limpie, le drene. Hermano, jamás había escuchado a mi esposa llorar y gritar como le hicieron ese procedimiento sin anestesia, pensando que era una celulitis, un absceso nada más, pero era dolor. Le drenaron un poco lo que pudo el enfermero. Y bueno, esto fue día viernes, el lunes, el martes volvió a tener el pie necrosado. Volvimos a la clínica y tuvo que ir a Pabellón a un aseo quirúrgico. Le cuento con estos detalles para que usted vea, hermano, los momentos que fueron duros y difíciles. Estábamos súper bien y en silla de ruedas, sin poder ni siquiera poder comer sola ni hacer nada por sí misma. Yo tenía que hacer todo por ella. Y el día martes fuimos de nuevo a la clínica y le dijeron no hospitalizada porque tiene eso, tiene que ir a aseo quirúrgico y le hicieron allí como un raspaje, le sacaron casi toda la piel y la carne del tobillo que estaba descompuesta. Llega el médico a la habitación donde yo estaba esperando y me dice, ¿sabes qué? Un éxito el procedimiento, pero dijo, veo muy mal el pie. Si la infección llegó al hueso, vamos a tener que amputar. Y yo dije, ¿pero cómo? ¿Cómo va a amputar, doctor? Si esto le apareció, no lleva ni una semana. El miércoles le apareció un absceso pequeño. Hoy es martes, ni siquiera tiene una... No, dijo, si veo malísimo. Pero doctor, y yo quedé así como una... para adentro. Después llega mi esposa a la habitación, ella muy contenta porque ya le habían hecho bien, la habían tratado muy bien y todo el asunto, y me ve obviamente en esa circunstancia y yo le cuento. Ella es técnico paramédico, entonces ella por lo menos maneja informaciones de ese tipo y no se sorprende, digamos, más allá. Y bueno, dijo ella, si el Señor me va a llevar, dice, bueno, o que si me van a cortar el pie, que sea lo que el Señor diga. Lo que siempre nos propusimos nosotros es no renegar delante del Señor. Señor, no queremos quejarnos y queremos pasar este proceso duro, difícil, porque sabemos que tú tienes... No entendemos, yo le decía, Señor, no entendemos absolutamente nada, pero te vamos a adorar en medio de esta dificultad. Llegamos a casa y allí con mis hijas, bueno, le hicieron recordatorio de situaciones, mamá, tú hablabas incoherencia, claro, porque era la bacteria que estaba allí en su sangre y la hizo disfariar muchas cosas. Y allí recuerda el episodio que ella, trabajando nosotros debajo de tenemos árboles de aguacate allí, estábamos haciendo aseo, y se enterró un clavo en su pie. Y allí pudimos darnos cuenta que el problema había sido la bacteria del tétano. Durísimo un proceso, hermano. De ahí tuvimos más de un mes de curaciones.
gracias al Señor, bueno, se cerró su herida y al momento de cerrar su herida en marzo, ya cuando terminamos todo el procedimiento, en abril le viene una parálisis facial. Empezamos de nuevo. Hermano, en esos momentos duros y difíciles que tenemos que atravesar, pero ¿sabe qué? Podemos decir el Señor es nuestro sanador. No porque nos han contado, sino porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Podemos decir el Señor es nuestra paz, como Jehová Shalom. ¿Por qué? Porque en medio de esta angustia, en medio de esta prueba, hemos experimentado al Dios de paz. Solamente el Señor es el que nos sostiene y nos sustenta. De eso se trata, amados hermanos, el evangelio vivencial que nosotros tenemos que experimentar. Job, estoy aquí simultáneamente. De oídas se puede adquirir una opinión, captar posturas. De hecho, justamente Job habla así: de oídas te había oído, Señor, pero hoy mis ojos te ven. Dios quiere llevarnos a esa experiencia. Se aprende cuando se imprime en el ser lo aprendido. Se sale hendido, impreso, cicatrizado. Son esas magulladuras benditas que el apóstol Pablo también describe. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. De eso se trata, amados hermanos, que nosotros vamos, tal vez no de manera literal en el cuerpo físico, pero sí las circunstancias en nosotros, hermanos, hacen entonces estas marcas benditas, momentos épicos en nuestra vida, de soledad, de angustia, de traición, de dolor, de enfermedad, de necesidades económicas. Allí es donde nosotros experimentamos el poder del Señor. De eso se trata entonces lo que dice el libro de Eclesiastés. El sabio, dice, se aleja de las posturas replicadas en su formación religiosa. Tiene un plan en su predicación que no condice con el modo en que hasta allí había adquirido opinión. Por lo tanto, se aleja deliberadamente del camino que le trazaron para poder arribar a dónde quiere llegar. Es decir, Salomón no se conformó con conocer a Dios de manera personal, así de manera intrascendente. Por eso que él indagó más allá. Y la conclusión a la que llega, vuelvo a reiterar lo que dije hace un rato atrás, la conclusión a la que llega Salomón es que fuera de Dios no hay una vida plena. Y es la misma conclusión, amados, que nosotros necesitamos tener. Y Pablo ahora en esta segunda parte nos habla de la responsabilidad de caminar y de vivir el evangelio de una manera digna. Primero, hay 5 andares. El primer andar, según el capítulo 4, versículo 1 al 6, se refiere a andar como es digno del llamamiento con que fuimos llamados. Hermanos, el evangelio se debe vivir de manera digna. ¿Qué significa? Que nosotros debemos entonces entender todo lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, con este conocimiento que hemos recibido de los primeros 3 capítulos, entonces nosotros debemos tener una posición de arraigo. Tenemos un sentido de pertenencia. Hay un poder, un upervallón, hay un poder desmedido que se nos ha legado a nosotros y por lo tanto debemos vivir de acuerdo a esa manifestación del poder y la gloria del Señor. Andar dignamente es andar en este llamamiento y no es otro el que ya ha expresado Pablo en los primeros 3 capítulos. Andar dignamente significa andar en el propósito de Dios. En el propósito de Dios. Dice la Escritura, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, en ese pasaje de Romanos. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando usted y yo tenemos esa conciencia que no existimos aquí como los animalitos que viven, se reproducen y mueren, no. Nosotros vivimos para un propósito celestial y eterno. Entonces eso nos da sentido de pertenencia, nos da sentido, cierto arraigo en el reino del Señor. El segundo andar que nosotros encontramos allí está en el capítulo 4, versículo 17 al 32. Y aquí venimos, hermano, venimos a tratar cuestiones de la vida práctica del creyente. La iglesia de Éfeso estaba pasando por un proceso muy difícil.
¿ya? Que era un proceso de ataque interno de la iglesia. Habían allí dos líderes que estaban dando muy mal testimonio, que estaban un poquito bajando el estándar de vida de santidad que Dios demandaba. Estaban pasando por alto varios de los pecados, y es decir, el rango o la medida estaba siendo menospreciada, y lo que hace Pablo es ordenar el tema. Es más, los tiene que expulsar. Himeneo y Alejandro son los dos personajes que habían tenido un liderazgo mal influyente en la iglesia. Por eso que Pablo se da toda esta vuelta y explica cosas tan básicas y elementales, y en la segunda parte es tan explícito de mencionar vivencias que estaban ocurriendo allí, que eran malas prácticas que estaban ocurriendo en la iglesia. Capítulo 4, verso 17 al 32, dice, verso 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La misma palabra que dice Salomón, vanidad de vanidades, vacuidad, en lo vacío, en lo intrascendente. Y el apóstol Pablo entonces dice que este segundo andar lo plantea en lo negativo, que ya no andemos como los otros gentiles. En este contexto, la palabra gentil no se refiere a lo que hablábamos hace un rato de linaje, sino que se refiere, para nosotros el día de hoy, los gentiles son los incrédulos, el que no conoce al Señor, el que no tiene la misma fe que nosotros, el que no vive con la misma esperanza que tenemos nosotros. Y Pablo dice, es que ustedes ahora que han conocido a Cristo no pueden andar viviendo la vida cristiana como el mundo, que vive en la vacuidad de la vida, en el mundo vacío, sin sentido. ¿Cómo vive el mundo gentil? Verso 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20, que lo leímos delante: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está, ¿cómo está el hombre? Está viciado. El viejo hombre, es decir, esa vida intrascendente que vivíamos antes, dice Pablo, es que ustedes no pueden seguir viviendo en lo mismo. Si quieren ustedes vivir en este poder, en este dunami, en esta manifestación de gloria del Señor, hay algo que nos corresponde a nosotros, que es vivir apartados de todas estas acciones. Debemos entonces despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, nótese, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay un modelo de Dios, porque este nuevo hombre es un modelo creado por Dios. Capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la iglesia. Perfecto aquí, la palabra en el griego es pleró, completo, maduro, que no le falte nada. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el segundo andar, amados hermanos. No caminar o no andar como los gentiles que andan en la vacuidad, en la necedad de las vidas. Vidas vacías y sin sentido. Personas que viven para trabajar y trabajan para vivir. Como ya lo hemos dicho antes. Desconectados del mover de Dios, desconectados de la iglesia del Señor. La razón está en que nosotros hemos sido por Cristo enseñados conforme a la verdad que está en Él. Por lo tanto, en lo positivo se nos ordena renovarnos, según el verso 23 y 24, en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ya? Entonces, el segundo andar tiene que ver con la pasada manera de vivir. Tiene que haber algo distinto en nosotros, ¿o no? Tiene que haber un antes y un después, como ya lo vimos, que eso significa aprender. Como Jacob, un antes y un después, esas heridas benditas o esas cicatrices benditas. El tercer andar, capítulo 1,
capítulo 5, verso 1 al 7. Explica aquello que ya advertíamos anteriormente, la verdad en amor, ¿ya? O la verdad se sigue en amor. Capítulo 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Este es andar en el amor de Dios. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esta palabra no es para los incrédulos. Esta palabra Pablo la está escribiendo a la iglesia. Verso 7, no seáis pues partícipes con ello. El llamado aquí entonces es andar en amor. ¿El modelo cuál es? Cristo. Cristo. Andad en amor. Y eso también tiene relación con nuestro andar en comunión. El mandamiento supremo es: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, ¿se acuerda cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Pero Jesús engrandece ese segundo mandamiento en Juan capítulo 15, cuando habla de la vid y los pámpanos. En el versículo 12 dice: les ordeno que ustedes se amen así como yo os he amado. Engrandece, porque por ahí puede haber alguien que diga: no, es que yo no me amo tanto, entonces como yo no me amo, difícilmente voy a amar a mi prójimo. No, es que la medida no es si yo me amo, no, la medida es amaos los unos a los otros como yo os he amado. Cristo nos amó con un amor incondicional. Y allí esa medida entonces de amor es la que nos permite avanzar como comunidad en el reino del Señor, ¿ya? De esa forma, al final del párrafo, entonces, la fornicación, la inmundicia y la avaricia, con sus respectivas falsas palabras, palabras deshonestas, necedades y truhanerías, son planteadas por el apóstol como el antiamor. Porque si nosotros nos amamos, no nos vamos a dañar, no nos vamos a herir, no nos vamos a engañar. ¿Se entiende o no? Entonces necesitamos este nuevo andar, que es el andar en amor. Y el cuarto andar, avanzamos aquí, este cuarto y el quinto andar tienen relación con nuestro prójimo, con los de afuera. Nótese, capítulo 5, verso 8 al 14. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Cuál es el mandato? Ahí está el andar. Andad como hijos de luz. Y eso tiene que ver con nuestro testimonio hacia afuera. Andad como hijos de luz. Verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por lo tanto, este cuarto andar es el desafío de andar como hijos de luz. Esto tiene relación con los de afuera. Jesús dijo allí en el Sermón de la Montaña, entre el capítulo 5 y el 7 de Mateo: vosotros sois la luz del mundo. No se puede poner una lámpara debajo del almud, dice, sino que se debe poner en altura. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y eso tiene que ver con nuestro testimonio, amados. ¿Ya? Este es el cuarto andar o el cuarto mandato que tenemos delante del Señor. Para el cumplimiento del propósito de Dios en nosotros, bastarían los 3 primeros andares, pero la voluntad de Dios también es para aquellos que todavía no han entrado al reino del Señor.
que nuestra vida debe alumbrarles. Andar como hijos de luz se lleva a cabo, como lo dice el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Alguien que tiene la capacidad de discernir. Hebreos capítulo 5, versículo 14, el escritor de la carta allí está hablando de que esta iglesia de los hebreos, que era una iglesia que ya tenía por lo menos 30 años, era una iglesia, dice, debiendo ser ya maestro muchos de vosotros, hay que volver a enseñarles cuáles son los rudimentos. Y habla entonces, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, dice, para los que por el uso, es decir, la praxis, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Dios quiere entonces que usted y yo tengamos esta capacidad. Como hijos de luz, si estamos en luz, vamos a tener la capacidad entonces de escoger, de decidir qué es lo que agrada y que bendice, que lleva honor y gloria al nombre del Señor, y lo que no lleva honor y gloria al Señor. Recordemos que nuestra vida debe ser para alabanza de la gloria del Señor. ¿Ya? ¿Se entiende? Además, el último párrafo, no debemos participar en las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y no es solamente reprender de labios, sino es no practicar lo que ya el apóstol ha descrito en el párrafo anterior. Y por último, el quinto andar. Capítulo 5, verso 15 al 21. Recuerde que los dos últimos andares, el cuarto y el quinto, tienen relación con nuestra responsabilidad hacia afuera. Capítulo 5, verso 15 al 21 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos. O sea, aquí tiene que ver con una vida práctica. Se da cuenta que en el anterior menciona todo lo negativo, necedades, truanería, engaño. Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, hablad verdad cada uno con su prójimo. O sea, todo eso está relacionado con el viejo hombre, pero ahora no. Ahora entonces en este último andar que se escribe, andar como sabios, entonces significa que hoy vamos a hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se logra andar en esta sabiduría? Se logra aprovechando bien el tiempo. Por mucho tiempo a veces entendemos o hemos malinterpretado este versículo diciendo que debemos aprovechar el día, ¿ya? Pero la palabra tiempo aquí, hay dos palabras en la Biblia. Uno es cronos, que es el día de hora, días de la semana, el cronológico. Y la otra palabra es kairos o kairos. Y la palabra que utiliza aquí el apóstol para tiempo es kairos. ¿Qué significa? Kairos significa un momento oportuno, ¿ya? Un momento oportuno. Significa entonces que andar como sabio aprovechando las oportunidades que tenemos. Lo dije al principio, lo vuelvo a recalcar. Esta pandemia, el Señor nos ha dado un nuevo tiempo, un nuevo kairos, una nueva oportunidad para corregir, para enmendar la forma en que veníamos siendo y haciendo iglesia. Es este kairos que tenemos que hoy entonces aprovecharlo, las oportunidades que Dios nos da. Se trata entonces de aprovechar bien el tiempo cuando llega el momento de hacer algo. Aquí se conoce el dicho popular que dice no dejes para mañana. Es un poquito este concepto. Si ahora estamos viviendo en este kairos de Dios, porque a Dios le plació que usted y yo fuésemos la iglesia de este siglo, de pandemia y de pospandemia, al Señor le plació. Entonces no puede no ocurrir nada. No podemos seguir siendo los mismos, hermanos. Tiene que haber algo distinto.
un cambio de paradigma, romper esquemas como los que veníamos sucediendo. Y no se trata de criticar la iglesia, hermano, porque cuando criticamos la iglesia, recuerde, atentamos contra nosotros mismos, porque nosotros somos parte de la iglesia. Hay una ilustración que yo comenzaba esta charla, es aludiendo al título del libro de mi amiga, de Salomón, El hombre en el espejo, y yo utilizaba esa figura como un ejemplo que cuando usted y yo nos miramos al espejo, ¿por qué nos miramos al espejo? ¿Para qué? ¿Para qué? Alguien que responda. ¿Para qué nos miramos? Para vernos, sí, pero ¿vernos qué? Si estamos bien peinados, la mujer cuando se maquilla o el hombre cuando a veces nos crece un poco el pelo, si andamos con un remolino para arreglarnos. Pero cuando nos miramos al espejo y estamos allí mirando nuestro rostro, ¿es para corregir al de al lado? ¿O no? ¿O es para vernos a nosotros? Es para vernos a nosotros. A veces en la iglesia ocurre eso. Miramos al espejo, escuchamos la palabra, porque la palabra es como un espejo, nos alumbra. Ah, mira, lo dice por el hermano Josías, porque hemos visto que el hermano Josías, esto lo dice para él. Y esto lo dice también para Antonio. Y de repente nos olvidamos que cuando la palabra nos alumbra como un espejo, ¿para qué lo que es? Para verme yo. Y es lo que hace Salomón. Salomón se mira a sí mismo y dice, no, la única oportunidad que tengo de vivir en plenitud es en Dios. De eso se trata entonces, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. No habla del cronos, habla del kairos, de las oportunidades. Es el tiempo de hacer lo que Dios demanda de nosotros. Para poder aprovechar bien el momento oportuno, hay que ser entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Como lo dice el capítulo 1, que seamos conformados a la imagen del Señor. Que mostremos a Cristo. Vuelvo a reiterar el capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, la iglesia, a un varón perfecto, completo, pleró, que no le falta nada, maduro, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, lo dije hace un rato atrás, versículo 14, fluctuantes, llevados por doquiera. Entonces, cuando aprovechamos bien las oportunidades y este tiempo que Dios nos da, vamos a entender cuál es la voluntad del Señor para Ceuta, cuál es la voluntad de Dios para Marruecos, cuál es la voluntad de Dios para mi hogar, para mi familia. ¿Qué es lo que debe cambiar en mi hogar y en mi familia? No es esperar que cambie mi marido, no es esperar que cambie mi esposa, no es esperar que cambien mis hijos. Señor, ¿qué es lo que yo necesito cambiar? ¿Qué es lo que yo necesito entender? Recuerde que la voluntad de Dios, como lo dice Romanos 12, es buena, agradable y perfecta. Entonces, aprovechar bien el tiempo es aprovechar todos los momentos oportunos de esta era de Dios que ya ha comenzado, a fin de que todas las cosas, dice Pablo, sean reunidas en Cristo. Es decir, que el cuerpo de Cristo crezca cada día y se desarrolle por la gracia del Señor. Amén.